vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Sumamos a un nuevo invitado. Martín Pulgar nos acompaña, es politólogo, máster en filosofía de la guerra y además analista político, amigo de la casa. Bienvenido, Martín, gracias por estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de comentar este hecho tan importante para Venezuela como estas elecciones regionales y parlamentarias. Cuéntame qué viste en camino al canal, en las calles. Sí, bueno, primero mucha participación, calma, absolutamente calma, no veo ningún, por lo menos la experiencia que tuve, no veo ninguna acción que pueda decir de sobresalto, bastante calmada la situación. También lo veo por los noticieros y por la prensa y por las televisoras, digamos, que han mostrado ese civismo que de alguna manera históricamente ha mostrado Venezuela en todos los procesos electorales, digamos, desde hace muchos años. Veo calma y sosiego y la participación activa, granadita, como dicen, poco a poco, participando en este proceso. Es interesante lo que cuentas porque en todo en toda esta transmisión desde que hemos comenzado, incluso desde días anteriores, una palabra que se ha reiterado constantemente y de la cual hemos hablado muchísimo es la palabra democracia. Sin embargo, la palabra democracia no se entiende igual en cualquier parte del mundo porque no todos los espacios, digamos, de gobierno estatales o incluso la misma población le da la misma importancia o la ejecuta de la misma manera. Y sobre esa base quisiera preguntarte cuáles son las características que hacen especiales, peculiares, la democracia participativa que hoy se pone de manifiesto en Venezuela. Bueno, hoy es un capítulo más que no es nuevo, ya prácticamente tenemos la experiencia fundamentalmente de una democracia, lo que yo a veces llamo la infrademocracia, es decir, las participaciones de los espacios más allá de la grandilocuencia de la elección presidencial, por ejemplo, que es siempre la que llama y la que convoca a mucha participación y a mucho esfuerzo mediático de demostrar si hay un cambio de rumbo o si hay algún tipo de acento de importancia en los países. En este caso en Venezuela es sumamente importante porque es el tejido de la democracia hacia abajo, esa democracia que se expresa tanto en las gobernaciones, en las elecciones de los gobernadores regionales, en los parlamentarios y que hace poco también se vio con la participación en los procesos sobre las decisiones de planificación y de dónde invertir los recursos. Es decir, la democracia participativa y protagónica no solamente es esa gran democracia publicitaria y mercadeable desde el punto de vista político, donde se ven los grandes candidatos, sino ese tejido hacia abajo, que es mucho más silente desde el punto de vista para muchos países, pero muy importante a la hora de construir eso que es el concepto de democracia con la participación del pueblo en todas sus dimensiones. Puede ser menos mediático, porque a algunos no les interesa mostrar cómo el pueblo pone en práctica su democracia, porque puede ser contraproducente, digamos, con la imagen que quieren mostrar de un país, que es lo que sucede con Venezuela. Sí, no les interesa mostrar esa parte. Claro, en Venezuela es como vitrina internacional, que buena parte de lo que sucede en Venezuela es magnificado, ya sea fundamentalmente magnificado por unos medios cuando sucede algo criticable, pero digamos, cuando sucede un evento de participación amplio como estos que han sucedido en Venezuela, prácticamente es minimizado y solo se coloca lo malo o lo no deseado para sus objetivos mediáticos y su objetivo de esta guerra multidimensional que libra Venezuela a través de diferentes formas. Entonces, este tejido de participación democrática es importantísimo para ir consolidando ese sentimiento, porque la democracia no solamente es un instrumento para la participación, sino también es una forma cultural de resolver conflictos. Y en este caso, esta participación en las elecciones regionales y parlamentarias es una forma de resolver conflictos, de resolver eso que podemos no estar de acuerdo en todo y poder canalizarlo a través de estas participaciones regionales y parlamentarias que son sumamente importantes a nivel mundial y en Venezuela en particular. Fundamentalmente. Que se repiten en este video, en este mensaje, el primero, el pueblo. Lo que más aparece en el mensaje del presidente Nicolás Maduro es el pueblo. Las personas votando, pero además analizando qué hacer en este proceso de asamblea que sabemos que Venezuela ha llevado adelante, incluso para la construcción del plan de las 7 transformaciones. Pero me gustaría destacar 2 frases que reiteraba la necesidad de cuidar la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante también para estas elecciones pensar a la hora de ejercer el derecho al voto en cuidar la Asamblea Nacional de Venezuela? Sí, porque la Asamblea fue un instrumento para la desestabilización. Hace poco tiempo, un tiempo atrás, se pretendió usar para producir algún tipo de cambio de régimen, que es la acción que Estados Unidos, fundamentalmente algunos sectores
fascistoides en Venezuela buscaron la forma de controlar algún tipo de institucionalidad para producir alguna conmoción que generara el cambio de régimen o un proceso dictatorial, con forma democrática que de alguna manera estas oposiciones han intentado en Venezuela. Entonces, cuidar las instituciones que queden en un marco de democracia, que queden en el respeto institucional. Martín, estaba muy atentamente escuchando al ministro para la Defensa. Decías, Martín, antes de que te interrumpiera, te pido disculpas, la importancia de la Asamblea Nacional como eje desde donde también se gestionaron espacios para desestabilizar al país, acciones además, pero aunado a ello también hay que resaltar el proceso de defensa que ha llevado adelante las fuerzas de seguridad del país con el Plan República, pero además siempre desde la posición de la no confrontación, desde el diálogo y desde esa unión cívico-militar con el pueblo. Sí, el uso, por ejemplo, de instituciones, gobernaciones en alguna oportunidad y de la Asamblea Nacional que se buscó como mecanismo desestabilizador en Venezuela fue derrotada fundamentalmente con el pueblo, porque más allá de los signos electorales que se escoja una gobernación o el signo mayoritario o minoritario que se tenga en la Asamblea Nacional, digamos, no es para desestabilizar la República y no debe usarse como instrumento de golpes de Estado o intento de desestabilización. Pues esto lo venció el pueblo en su momento y así ha sido siempre y las instituciones han trabajado en función de la paz. En este momento inclusive se ve el intento inclusive de uso de la violencia a través de grupos también sediciosos, opositores radicales, absolutamente minoritarios, a veces apoyados por fuerzas exógenas extranjeras, los Estados Unidos y algunos grupos de países latinoamericanos, también han sido vencidos por la capacidad institucional de la paz y de la institución policial y militar de buscar el orden interno en función de que cualquier cambio que se desee o cualquier votación que se busque siempre debe ser canalizado a través del voto y a través de las instituciones. Se ha demostrado esa capacidad. Algunos llaman de maduración política histórica de Venezuela, de que todo esto debe ser canalizado a través de procesos institucionales. Y bueno, y estamos en un proceso institucional donde las personas tienen toda la posibilidad para votar y para votar por su preferencia electoral en función de su deseo y su percepción ideológica o de lo que considere oportuno a la hora de este ejercicio. Entonces, bueno, creo que estamos viendo unas acciones profundamente democráticas, participativas. El pueblo dirá y se demostrará a través de la votación electoral qué sucederá en cada uno de los circuitos y cada una de las gobernaciones y en la Asamblea Nacional, el signo de la votación que se considera oportuno en función de la voluntad del pueblo. Martín, tomando en cuenta estos eslogans que salen de Venezuela fuera del país, en esta prensa que intencionalmente busca dañar la democracia de Venezuela sobre la presencia de la oposición, quiero también tu opinión en relación a ello. Salvar, resguardar, cuidar una Asamblea Nacional no excluye a los representantes de la oposición que están allí presentes y que respetan el proceso constitucional de este país. De hecho, hay muchísimas toldas de oposición participando en un día como hoy con sus representantes y sus propuestas, independientemente de lo que sucede con los representantes del chavismo, que también pues proponen un eje pues bien integral, digamos muy consistente para trabajar en los próximos años del país. La importancia también de esa pluralidad de voces en una Asamblea Nacional que busca el bienestar de su gente. Sí, es que, digamos, más allá del signo electoral de la votación y lo que se refleje en unas instituciones, digamos, el triunfo, los signos que se escoja, el detalle, el problema está cuando se pretende utilizar las instituciones para desestabilizar la República, claro, que es lo que no se puede permitir y que ningún Estado, cualquiera de sus signos en el mundo, está dispuesto a permitir, digamos, y actúa en función de la paz social y del orden interno. Eso no implica necesariamente el uso autoritario de la fuerza, ni implica tampoco la violación de los derechos humanos. El uso legítimo de la fuerza, como se dice teóricamente, ¿no? El uso legítimo de la fuerza en función de preservar la paz de una república siempre son importantes, y canalizar cualquier demanda, cualquier acción dentro de las instituciones en función del respeto a la paz y al desarrollo de un país como Venezuela. Todos los signos políticos están garantizados, su participación y su desempeño en las instituciones. El caso es, lo que es inaceptable es el uso de la violencia y el intento del uso de la violencia para producir algún tipo de desestabilización que
abre una ventana para algún tipo de intervención extranjera, que es lo que ha buscado estas fuerzas a veces desestabilizadoras, muy minoritarias, a veces con muchísimo ruido, gracias a la mediática internacional, pero que no tiene realmente cabida en la mayoría de la población venezolana. Otro elemento al cual se refería el ministro para la Defensa de Venezuela era lo que sucede en Guayana. Nuestra corresponsal Madeleine García se encuentra por allá y hemos estado enlazándonos con ella desde las pasadas jornadas, y lo que nos demuestra es la total tranquilidad de la población, la conciencia que tienen para ejercer su derecho al voto, pero además, decía el ministro, lo que está sucediendo hoy es el mandato del pueblo que se eligió, que pues se decidió hacerse a través de este referéndum, y hacerlo también en total calma, en total estabilidad, y no cediendo a las provocaciones que desde Guyana se han ido lanzando en los pasados días. Martín, la importancia de ello. Sí, bueno, la elección de la gobernación y de las instituciones de la Guayana Esequiba es un mandato popular ejercido a través de elecciones. Un tiempo atrás, digamos, el pueblo venezolano decidió que era necesario consolidar una institución, una gobernación en ese territorio que está en controversia con Guyana desde los elementos coloniales y la ejercicio imperial de los británicos, en la cual ha pretendido arrebatarnos de ese territorio que es ancestralmente venezolano y reconocido desde nuestra independencia, y que de alguna manera este esfuerzo también para el cambio de régimen que los Estados Unidos y de las fuerzas económicas internacionales han pretendido abrir esa ventana de conflicto, como antes pretendieron usar a Colombia o antes han intentado usar a través de mercenarios extranjeros. En fin, es la acción de buena parte de ese imperialismo contra Venezuela para desestabilizar y para expulsar la revolución bolivariana del poder a través de cualquier vía y utilizando casi cualquier método. En este caso, en la controversia por la Guayana Esequiba, hay un mandato legal también de hace mucho tiempo para resolverlo en forma pacífica, y que la controversia sea de mutuo acuerdo en función de los intereses de los que están sentados o los que deberían sentarse a discutir este proceso. Venezuela ha escogido un camino, Guyana parece no entender el proceso que significa para Venezuela esta controversia, y que Venezuela ha planteado siempre una rama de olivo en función de que sea un instrumento a través de la paz y a través de una acción consensuada entre ambas partes. Ellos oyendo los cantos de sirena de otras potencias y de fuerzas económicas internacionales en función de arrebatar una importante fuerza económica petrolera que se encuentra en esa zona en disputa. Digamos, ha oído otros cantos que ojalá que pueda entender la dinámica de la negociación y los acuerdos entre ambas naciones, que hemos sido hermanos y que de alguna manera tenemos que buscar mecanismos de entendernos. ¿Qué significa ejercer un proceso de gobernabilidad en el espacio como la Guayana Esequiba, Martín, para Venezuela? Bueno, para Venezuela es sumamente importante porque, digamos, es un escenario que ha estado involucrado en nuestra historia, y en todos los venezolanos es un espacio que ha sufrido, cada venezolano hemos sufrido buena parte de que ese espacio no se resuelva, digamos, en forma armónica y en forma digamos, consensuada, pero que se resuelva en función de un pedazo que nos quitaron, digamos, ese imperialismo británico en un momento, y que pretendía arrebatarnos mucho más en el siglo XIX, y que no se ha todavía resuelto, y que ese espacio puede ser resuelto a través de un acuerdo negociado y un ejercicio soberano. En el mundo hay procesos de resolución de conflictos de esta naturaleza en forma participativa, en forma de acuerdo entre naciones que permitan resolverlo sin llegar a ningún tipo de conflicto violento o de guerra. Ojalá que se imponga el criterio permanente de la negociación, de los acuerdos mutuamente aceptados por ambas naciones y por ambos pueblos. Pero en términos de gobernabilidad significa además trabajar en este territorio de la misma manera en la que se trabaja en los demás estados, digo, desde la perspectiva de la erogación de recursos, desde la propuesta de mejoras sociales. Decía, por ejemplo, uno de los candidatos en este proceso de campaña que una de las propuestas tenía que ver con trabajar en el ámbito de la educación y otro en el ámbito del turismo, profundizar las opciones turísticas en la zona para posibilitar también este mayor enlace entre los demás estados de Venezuela y el estado de la Guayana Esequiba. ¿Esto en algún sentido puede significar una amenaza para los intereses de Guyana o de los aliados que le acompañan en este proceso? Para nada, lo que importante es el bienestar de un pueblo que de alguna manera se ha pretendido que esté de espalda
a la República Venezolana y a la República Bolivariana de Venezuela, que no ha sido así porque siempre ha habido un contacto permanente de ese pueblo con Venezuela en forma histórica, con el pueblo indígena en esa población, y que ha tenido siempre una vinculación con Venezuela, aunque pretendan negarlo y aunque pretendan decir que hay un abandono o de espalda a la Guayana Esequiba. Separar conceptualmente eso ese no es territorio cierto, del país. digamos, el que ha vivido y que vive en la zona sabe que históricamente Venezuela ha tenido siempre un acercamiento con la Guayana y con todo ese espacio. Mi familia es originaria de Guayana y lo comprendo en forma perfecta, ese vínculo y ese sentimiento de vinculación con esa Guayana. Entonces no es cierto que estemos de espaldas y que de alguna manera el desarrollo que a Venezuela ha conseguido y que se amplía a partir del vencimiento de esta batalla por la guerra, contra la guerra económica, también puede permear a esa población y a ese territorio. Interesante es lo que me cuentas, que has tenido como que experiencia cercana con el lugar. Es muy lindo porque a la hora de uno llegar allí y ver cómo se desarrolla este proceso de vida, se da cuenta que las relaciones con las costumbres y la cultura de cómo se vive en Venezuela no dista en lo absoluto de cómo se vive allí, independientemente de que hay idiomas originarios, de que está evidente el contacto con Guyana. Y en esa medida, Martín, es un proceso también comunicacional muy fuerte en el que se debe trabajar para pues mostrar ese proceso de unidad que puede haber entre estos dos pueblos. Seguro, es que hay un vaso comunicante entre ambos pueblos, digamos. Por supuesto que hay cierta influencia, lógicamente, en zona fronteriza, con idioma, y hay un ejercicio de control de alguna manera implementado por ese viejo tratado y esa imposición y arrebato territorial. Pero también es cierto que hay buena parte, una vinculación de esos pueblos con Venezuela desde el punto de vista económico y cultural, que han sido permeados por nuestra cultura indígena y por nuestra cultura en ese espacio. Entonces no es cierto que ha estado de espalda, quizá ha faltado más, podemos discutir en torno a eso, pero no es cierto, no es verdad que ha estado de espalda Venezuela a esa zona, y bueno, profundizar a partir de estos elementos de este mandato popular para la escogencia de una gobernación, de unos representantes que permitan aumentar ese vínculo y esa gobernabilidad, como decías tú. Muchísimas gracias, Martín, por habernos acompañado, que sea una jornada de fiesta democrática, de dignidad ante el mundo, de defensa de la soberanía, pero además de respeto a la constitucionalidad de este país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos.